Vamos a darle la palabra justamente sobre este tema a un miembro del Parlamento, la señora Zenaida Solís, de la bancada del Partido Morado, para que nos explique qué es lo que se ha previsto. Ya nos ha adelantado algo Carlos, pero queremos saber qué tienen por delante en 3 días sucesivos de pleno y como miembro de la comisión permanente que ella es, que nos explique las razones dadas para que no asistan tanto la presidenta de la Corte Suprema como el señor fiscal supremo Pablo Sánchez. Buenos días, congresista Zenaida Solís. Buenos días a sus oyentes también. En verdad, ayer me hubiera gustado que asistieran tanto la doctora Barrios como el doctor Pablo Sánchez, por quien guardo gran respeto, y lamentablemente no lo hicieron, prefirieron enviar una carta excusándose, dando un par de detalles de su decisión, pero no era lo mejor. Sé que hubiera sido un encuentro un tanto duro, pero habría sido bueno, porque hoy día estaríamos hablando del esclarecimiento del asunto. Sí, en el caso de la doctora Barrios, ¿qué tal, Zenaida? Lo que aduce es que ella no puede interferir en una decisión de una jueza porque actúa con autonomía, y en el caso de Pablo Sánchez dio razones de agenda por las cuales no asistir. O sea, en el primer caso podía ser más atendible en la argumentación, en el segundo no tanto, ¿no? Sí, ciertamente, pero pienso yo que aceptando que el Poder Judicial, aceptando yo particularmente, algunos congresistas no lo aceptan, pero aceptando yo que el Poder Judicial tiene derecho u obligación de hacer control constitucional, me parece que este es un tiempo muy difícil, muy complejo, muy frágil, como para tomar decisiones de pronto y hacer bandazos que terminan estorbando más nuestra precaria paz. Me hubiera gustado que se tomaran su tiempo para tomar una decisión como esta. La doctora Barrios ha dicho efectivamente que ya nada que ver, que fue absolutamente decisión de la jueza que tomó la decisión. Pero en todo caso todos tendríamos que estar avisados de la fragilidad de este momento para que todos nos comportemos con sumo cuidado. Finalmente, si ustedes tienen en consideración la elección de miembros del Tribunal Constitucional, se venía cayendo sola, con la no participación de FREPAP, Frente Amplio y Partido Morado, bancada a la que represento, pues los tres primeros candidatos no obtuvieron la confianza e iba seguramente a seguir así. Pero eso no se sabía cuando se tomó la decisión, ¿ah? No hay que juzgar las cosas decididas una vez que se sabe cuál fue el resultado. Cuando hubo la decisión judicial fue antes, ¿no? Bueno, en todo caso, peor aún se apresuró porque hay que esperar un poco cuando la situación es compleja, difícil, tenemos que medir muy bien los pasos. No me cabe ninguna duda que hubiera continuado en esa línea la elección de miembros del TC y de pronto uno hubiera pasado, ninguno, quién sabe. Y en el caso específico de los impactos, Zenaida, se ha hablado de la precariedad, de la circunstancia que se está viviendo dentro del Congreso y los enfrentamientos que antes con el Ejecutivo, hoy con el Poder Judicial, pero ¿a qué nos expone en una situación de esta naturaleza cuando ya está acabando este gobierno de transición y también está acabando la función del Congreso, que debería también tener una actitud distinta, ¿no? O sea, digamos, ahí hay una evaluación crítica que hay que hacer frente a lo que ha ocurrido, pero por el otro lado, ¿cuál es el impacto que podría tener en los días sucesivos? Mónica, yo no puedo hablar por todo el Congreso. Sí, claro. Yo puedo hablar por mis actos y por mi bancada cuando nos ponemos de acuerdo. Y en este caso sí nos pusimos de acuerdo. Empezó el Congreso intentando elegir a los miembros del Tribunal Constitucional por cuestión de minucias, porque no habían pegateado un documento, etcétera. Se sacaron algunos que para mí eran los mejores y se quedaron otros que no me parecía que podrían ir bien, por lo menos todos. La cosa es que luego se suspendió, firmamos un acuerdo, decidimos un acuerdo y en Junta de Portavoces y se suspendió. De pronto, en abril, intempestivamente, volvieron a poner sobre la mesa la elección de miembros del Tribunal Constitucional.
ahí a las claras ya no había tiempo, ya no había espacio para hacer el trabajo adecuadamente. Ustedes han visto, no han hecho motivación, ha sido verbal, ha sido una línea, está motivado, ha sido lo que han puesto algunos miembros de la comisión de elección. Eso claramente dice que no ha habido tiempo, que hay que dejar las cosas un poco más para más adelante, claramente. Pero como digo, eso, inclusive en este momento, hay quienes insisten en que sí hay que dar espacio para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Si las cosas van como iban hace unos días, antes que se suspendiera, pues va a suceder lo mismo. Todos o la mayoría no van a alcanzar los votos. De acuerdo, señora Solís, yo le ruego que nos espere unos instantes, vamos a escuchar a los anunciantes de RPP y después le va a formular una pregunta a nuestro compañero Carlos Villarreal. 8 de la mañana con 18 minutos, seguimos en ampliación de noticias. Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Conversamos con la congresista Zenaida Solís del Partido Morado. Congresista, quisiera volver al tema del enfrentamiento que hay entre Congreso y Poder Judicial en estos momentos. ¿Usted está de acuerdo con la investigación que ha iniciado el fiscal Pablo Sánchez a aquellos congresistas que acataron, o mejor dicho, no obedecieron esta resolución judicial de suspender el tema de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional? No me gusta. En verdad hubiera preferido que no sucediera, pero sí acepto que es un... ¿Por qué no le gusta? Porque de alguna manera es efectivamente una intromisión en un acto que estaba sucediendo en otro poder del Estado. Los poderes del Estado deben respetarse y actuar de manera que unos no colisionen con los otros para que en nuestro país la democracia se fortalezca. Pero, como digo, acepto que el Poder Judicial tiene la obligación de hacer control constitucional y que si le pareció que había ahí una transgresión, actuar. No hubiera preferido que esperaran, no hubiera preferido que no se apresuren, que actuaran sobre los hechos consumados, porque así como lo han hecho, parece que lo que querían era parar la elección. Si iban a castigar a congresistas, podían igualmente haber dado esa resolución cuando terminara la elección. Ahora, quería también preguntarle sobre cuál es el sentir en este momento de las bancadas con relación a la elección. Vemos con sorpresa de que en la agenda del Pleno, bueno, tendremos 3 días de Pleno, está el tema de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Y Ricardo Burga ha dicho en una oportunidad que ellos tenían los 87 votos para elegir a los magistrados y que la presidenta del Congreso levantó la sesión. En estos momentos, ¿cuál es la disposición de las bancadas? ¿Usted cree que efectivamente este proceso ya no da para más y se cayó? Yo pienso que se cayó. En verdad creo que estaban contando con FREPAP para llegar a los 87 votos y cuando FREPAP decide no votar junto con nosotros y con Frente Amplio, nosotros sí habíamos decidido antes, habíamos pedido en la Junta de Portavoces que si decidían reiniciar el proceso, retrotraer la elección al inicio, es decir, que a todos los candidatos que desecharon por cuestiones de documentación, que se revise y que en todo caso se los vuelva a traer y que empecemos de foja cero. Eso no se dio y por lo tanto nos retiramos. Y nuestra decisión fue ahí, en ese momento, no ha sido de último momento. FREPAP sí, con el tiempo ha tomado la decisión y creo que no se lo esperaban. Ellos esperaban contar con FREPAP al punto que los han presionado mucho, inclusive públicamente, a través de redes y demás, para que voten a favor. Me parece que todo lo contrario, ellos se mantienen en su posición y se ha sumado Somos Perú, que ha emitido un comunicado. Si eso es así, ahora tienen menos votos todavía. Creo que nunca tuvieron, después que FREPAP tomó la decisión, nunca tuvieron los 87 votos. Zenaida, yo quisiera ir un poco más al tema, digamos, macro en relación a las estructuras partidarias. Esta última elección nos ha demostrado que han buscado los extremos, los votantes, o un lado o el otro. Se ha diluido el centro
y hay una responsabilidad en el centro de no haber hecho lo que tenía que hacer. Y en el caso del Partido Morado específicamente, ayer se lo preguntaba al congresista Olivares, ¿qué va a pasar con el Partido Morado? Porque necesita una reestructuración, un cambio de liderazgo, y se lo voy a preguntar a usted, Zenaida, o sea, ¿se va a permanecer? ¿Qué cosa debe ocurrir con un partido que hizo su trabajo, pero finalmente no llegó a calar? Y eso es una realidad que tenemos, ¿no? Mónica, durante los últimos 5 años nos hemos esforzado muchísimo por hacer un real partido, un verdadero partido y de centro republicano, buscando el respeto del derecho para todos, cancha plana para todos, hermoso verdaderamente. Nos ha ido mal, sí pues, nos ha ido bastante mal. Hemos pasado la valla, 5.4%. Sí. Las disposiciones decían que eso es suficiente. Fernando Tuesta dijo a continuación que además tenían que poner 5 congresistas. Eso está en discusión, eso está en veremos, y estamos a la espera de lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones, que es quien tiene la palabra. Si es que aceptan que pasamos la valla y el Partido Morado continúa con la inscripción, pasamos inmediatamente a elecciones. Julio Guzmán ha dicho que él no quiere estar en este momento, que cede su espacio, será siempre el presidente fundador, pero definitivamente pasamos a nuevos liderazgos. Si es que el Jurado Nacional de Elecciones, luego de que apelaremos, supongo y espero, etcétera, y estamos fuera, volveremos a cero. ¿Qué le vamos a hacer? Pensamos que seguimos siendo una opción muy importante, que la pandemia, entre otras cosas, impidió, por ejemplo, que nuestros líderes viajaran por el país, cosa que se tenía previsto durante el último año, pero el último año fue de pandemia. Sí, entonces pero hay más un tema de acá. fondo, ¿no? O sea, un tema de fondo. Yo no quisiera entrar en una polémica en ese sentido, pero digamos, todos los demás candidatos tuvieron las mismas limitaciones por el tema de la pandemia. Lo que digo es que el país miró hacia los extremos por una razón fundamental. O sea, algo no había y no encontraba al medio. Bueno, también fue la pandemia, Mónica. La pandemia nos desnudó absolutamente. La gente hizo conciencia de la horrible precariedad de la salud, también de la educación, también de la economía. Un país que tiene 70 y tantos % de informalidad no funciona. Hasta ese momento habíamos pensado que el Perú era un hermoso país emergente, que cuando un peruano no encuentra trabajo se lo inventa. Vino la pandemia y vimos que no se podían inventar, pues, dentro de su casa, y sin refrigerador, además, tenían que salir a buscar comida. Señora Solís. Es el drama de nuestro país también. También hicimos las cosas mal, también equivocamos, no leímos a tiempo esto, ¿no? Es verdad. No estoy diciendo que la culpa sea externa solamente. Hay razones externas y razones internas. Las internas, permítame guardármelas. Señora Solís, en todo caso, estamos ante 3 días de pleno en el que participará usted y una semana más, puesto que han prolongado en el periodo parlamentario. Yo quiero saber cuál es la agenda para estos 3 días y qué podemos esperar todavía de este Congreso. Bueno, la agenda es un desembalse. Hace rato vamos haciendo 3 días de plenos. Miércoles, jueves y viernes, intensos, larguísimos, empieza a las 9 de la mañana, termina después de las 9, 10, 11 de la noche. Es que hay muchísimos dictámenes que no se han podido ver, que el tiempo no ha alcanzado. Hemos trabajado intensamente, nunca hemos descansado. En estos 16 meses no hemos tenido un descanso, unas vacaciones, y hemos impulsado todo lo que hemos podido, todos. De lo que está pendiente, ¿qué le parece a usted lo más importante? Hay muchos proyectos. En verdad, yo no podría decir que hay exactamente un proyecto por el que están haciendo estas reuniones. Venimos haciendo 3 días de plenos hace rato. En mi caso, se quedan varios dictámenes, ojalá pudieran entrar, ya he visto que no están priorizados en esta semana. Si en la última semana se prioriza alguno sería maravilloso, pero en fin, ya la verdad es que no queda tiempo y se quedan muchísimos proyectos, también chiquititos, también declarativos,
También es cierto que los congresistas, muchos congresistas han puesto estos proyectos de distritos sobre los que ha protestado el Ejecutivo. Es inevitable, en los pueblos del país hay necesidades urgentes que desde Lima no se ven, también tenemos que aceptarlo. Congresista, una aclaración, por favor. Usted que pertenece a la Comisión Permanente, ¿se ha ampliado la legislatura hasta el 23? ¿O no? Hoy día se va a decidir, se está decidiendo eso. ¿Y depende de qué? De que no colisione con la Junta Preparatoria del próximo Congreso, que se instala al mismo tiempo. Entonces ya estaríamos cruzándonos en tiempos. Quizás lo que sea más práctico es que funcione la Comisión Permanente. Nosotros sí estaremos trabajando por ser miembro de la Comisión Permanente, pero los demás no. Es posible que esta semana se hará el último pleno, pero eso todavía se va a decidir. Por lo menos yo no sé que se haya decidido totalmente. En la última reunión de bancada que tuvimos anoche comentamos sobre eso. De acuerdo. ¿Y habrá alguna decisión, algún gesto que tomen ustedes sobre el bicentenario? Porque, por cierto, están abocados a cosas importantísimas y tienen muy poco tiempo, como nos ha dicho, y han trabajado muchísimo. Pero, de todas maneras, se ha echado de menos una palabra del Congreso sobre el Bicentenario, después de que la comisión que existiera con este objetivo quedara en los hechos disuelta, y habiendo sido el Congreso instalado precisamente por el general San Martín. Me llevo el encargo, Fernando, haré presente esta preocupación, porque sí, es verdad, es necesario. Y eso de que hemos trabajado muchísimo, yo he sentido un tonito suyo. No sea mal pensada, señora, es malicia suya, lejos de mí albergar sentimientos críticos hacia sus colegas, por el contrario, admiración. Yo me voy feliz, Fernando. Hemos aprobado la ley antimonopolio que no salía hace 25 años. Nunca más monopolios, oligopolios en nuestro país que estropean nuestro libre mercado, nuestro mercado, economía social de mercado. Esa es una de las leyes más importantes de este Congreso y estoy re feliz, como comprenderá. Bueno, me alegra mucho. No es todo lo que he hecho, por supuesto. Me alegra mucho ver a una congresista feliz por el trabajo hecho en el Congreso. Señora Solís, muchísimas gracias por su presencia y buscaremos informarnos cuál es la agenda pendiente y hasta cuándo seguirán sesionando. Son las 8:30, titulares de la media hora, y retomamos ampliación de noticias.